Llegan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo, abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Hoy nos acompaña un profesor, doctor en filosofía y analista político, que también escribió un libro muy interesante llamado Salvador Allende, la izquierda chilena y la unidad popular, que estaremos conversando. Le presentamos a Daniel Mansuy. Profesor, muchas gracias por esta conversación. Pero muchas gracias a ustedes por el interés, así que encantado. A 50 años del golpe, una fecha muy importante para la historia del siglo XX y para la política chilena. ¿Cuál es la reflexión que hace usted del hecho en sí mismo y cómo ve el momento en el que está Chile y cómo está la política en el sentido tan crispada? Sí, una efeméride importante, por supuesto, porque es una fecha extraordinariamente densa, o extraordinariamente, digamos, de una concentración tremenda, el 11 de septiembre del 73. No se me ocurre una fecha así como un día más importante o más cargado de historia, de sentido, de tragedia en la historia de Chile. Los 50 años, por supuesto, que son una fecha muy importante. Y el hecho de que se haya discutido tanto sobre ella, el hecho de que no sepamos muy bien qué hacer, te revela que esa herida de algún modo sigue abierta. Y también te revela que en muchos sentidos estamos peor que antes, porque ni a los 40, ni a los 30 años, ni a los 20 años, te diría yo, se produjo una polarización, digamos, tan fuerte en torno a la fecha, creo yo, porque naturalmente cada conmemoración, y sería interesante escribir una historia de las conmemoraciones, digamos, cada conmemoración refleja simplemente el estado de ánimo, la correlación de fuerzas, para emplear otros términos, del país en ese minuto. Y estos 50 años, la verdad es que nos pillan polarizados, nos pillan post-18 de octubre, post-convención fallida, con una izquierda especialmente, digamos, recargada en el poder, con una derecha especialmente recargada, digamos, en el Consejo Constituyente, y por tanto, naturalmente, una fecha más polarizada de lo que uno podría haber previsto hace 10 años, creo yo. Pero es un debate más de la élite, esa polarización, es un debate de los medios, es un debate de los políticos, o es un debate también a nivel de sociedad, a nivel de población, a nivel del ciudadano a pie. Es un debate bastante elitario, es un debate que nos interesa a algunos tipos muy obsesionados con estas cosas. Lo que cuando uno dice elitario no significa que sea irrelevante, no significa que no permea a la sociedad, pero si tú piensas en un mero dato demográfico, digamos, de la cantidad de personas que nacieron en Chile, no solo después del 73, sino que después del 90, los alumnos de primer año de universidad hoy día han nacido en torno al año, 2005, 2006, 2004. La verdad es que a la sociedad chilena en su conjunto yo no estoy seguro que tenga tanta concentración puesta como tenemos, y lo digo en primera persona, digamos, quienes estamos más cerca del acontecer político, quienes nos interesamos más por estas cosas. Hay un riesgo de desajuste en la medida en que la clase dirigente le otorgue más importancia a esto de lo que la ciudadanía, digamos, le otorga, que tiene otras urgencias y otras preocupaciones, y es muy natural que así sea por lo demás. Y hablando de esos dirigentes, un poco, ¿cómo lo ha hecho el gobierno para conmemorar estos 50 años? La verdad es que si uno pensara en quiénes harían una gran fiesta, al menos de estos 50 años, sería justamente este gobierno. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué ha hecho el gobierno? ¿Cómo las cosas buenas? ¿Lo que pasó con Patricio? Claro, es que el gobierno tiene muchos momentos, ya a veces ya ha sido todavía un gobierno corto, digamos, todavía lleva 1 año y medio, un pelo más, digamos, pero un gobierno que ya se ha pegado varios bandazos o vueltas, digamos, porque claro, cuando el gobierno asume, sueña con una conmemoración, digamos, realmente potente, realmente portentosa para ellos, porque fíjate que llega al poder una generación que reivindicaba explícitamente el legado de Salvador Allende, más de lo que lo había hecho la izquierda de la Concertación,
con un plebiscito para terminar con la dictadura de Pinochet o el neoliberalismo, y por tanto llegan con esa energía, y esa energía le permite al presidente en su primer discurso presidencial el 11 de marzo del 2022 aludir a las grandes alamedas. Seguimos, compañeros, abriendo las grandes alamedas, ¿no? Pero claro, después se encuentra con una derrota en el plebiscito, brutal para la izquierda, con una derrota en la elección de convencionales, brutal para la izquierda de nuevo, y tiene que cambiar el registro, ¿no? El presidente Boric no vuelve a hablar de Allende en los mismos términos que habló el 11 de marzo del 2022. Tiene que preocuparse ahora de las urgencias de los ciudadanos, digamos, de las preocupaciones de los chilenos que no tienen que ver con la historia, sino que tienen que ver con el presente. En ese contexto, creo yo, se inscribe la nominación de Patricio Fernández como delegado o como coordinador de la conmemoración, pero que sabemos, después naturalmente, como buscaba una conmemoración un poco más ecuménica, menos polarizante, más reflexiva, digamos, naturalmente los grupos más a la izquierda o más identificados, digamos, con las asociaciones de derechos humanos, le hacen un gallito al presidente y se lo ganan al presidente, y Patricio Fernández sale. Entre medio ha habido cambios sucesivos de ministro de Cultura, que es el ministerio a cargo de esto, por tanto decía, yo creo que para el gobierno esto es simplemente un trago amargo que tienen que pasar, porque no va a ser lo que soñaron, no les sirve polarizar porque requieren llegar a acuerdos, y por tanto para el gobierno esto que era un sueño, digamos, de celebrar estos 50 años, digamos, con un gran momentum de la izquierda, la verdad es que se vino completamente abajo, ¿no? Por eso yo creo que esto para el gobierno ya se transformó en un problema y que ojalá pase lo antes posible, digamos. En su libro plantea que Allende para los revolucionarios era muy institucional y para los institucionales era muy revolucionario. ¿Es aquí una de las razones de la crisis permanente de la UP? O sea, la Unidad Popular se encuentra entre muchos otros problemas, con lo que ya la misma izquierda llamó a fines de los años 70 lo que se llamó un problema de conducción política, ¿no? Problema de conducción política porque había un alma revolucionaria, por llamarla así, un alma que adhería a lo que Gonzalo Vial llamaba el guivarismo, digamos, con el influjo muy fuerte de la revolución castrista del ejemplo cubano, y que quería simplemente acabar con la democracia, acabar con la institución en un gran enfrentamiento, una mentalidad progresista revolucionaria, donde iba a advenir necesariamente la nueva sociedad, ¿no? Esa era una idea muy instalada, ¿no? Realmente muy instalada, y al mismo tiempo había una parte de la izquierda, la que formaba parte, al menos, digamos, Salvador Allende, su amigo, el Partido Comunista por otros motivos, que por lo menos en ese minuto, digamos, quería más bien consolidar, quería más bien mantener y no estaba dispuesta a llegar a ese enfrentamiento final, digamos. Por eso los más jóvenes en los años 70 consideraban a Allende como un político burgués, como un viejo político institucional, pero no lo consideraban como un gran líder revolucionario, porque de hecho no lo era, estaba comprometido con la institución, había sido parlamentario 30 años, digamos. Ahora, naturalmente Allende juega con esa ambigüedad, es líder de una coalición que tiene esas dos almas, se sirve de esa energía para llegar a la presidencia y después no tiene el liderazgo suficiente para conducirla. Probablemente era imposible conducirla, aquí quiero ser muy cuidadoso con los términos. No era tan simple, digamos, pero lo que es un hecho es que no logra él darle unidad o sintetizar, digamos, o articular estas energías, estas lecturas, estas posturas al interior de su propia coalición. ¿Pero era posible la, entre comillas, revolución a través de la vía democrática? La revolución a través de la vía democrática era algo extraordinariamente difícil, pero que tenía una posibilidad, donde había un diseño institucional, ¿no? Que el diseño institucional que implicaba durante el primer año de gobierno, cuando producto de la alta emisión había el gobierno tenía apoyo, ¿no? El gobierno durante el año 71 tuvo apoyo mayoritario incluso en algún minuto, ¿no? Entonces era enviar una reforma constitucional al Congreso que modificara radicalmente las instituciones, Parlamento unicameral, modificación de la judicatura, entre muchas otras cosas. Esa reforma constitucional, por supuesto, iba a ser rechazada por el Parlamento y eso le permitía al presidente Allende llamar un plebiscito. Y ese plebiscito, si la Unidad Popular lo hubiera ganado, era la condición sine qua non de una vía pacífica para esta transformación institucional. Esa vía pacífica habría tenido, por supuesto, igualmente muchos problemas, digamos, pero ese era el punto decisivo, ¿no? Sin embargo, la Unidad Popular nunca se puso de acuerdo, por tanto nunca se envió la reforma constitucional, o se envió en un minuto cuando ya esto era inviable, porque a fines del año 71 el clima político y social cambia y por tanto ya es impensable que la Unidad Popular gane un plebiscito. Y una vez que ya no se puede ganar el plebiscito porque la correlación de fuerzas cambió,
el proyecto de vía pacífica queda completamente enterrado, ¿no? Porque el presidente Allende queda en minoría social, en minoría institucional y en minoría política. Por tanto, tú no puedes querer transformar las instituciones si no tienes ninguna mayoría, ni cultural, ni sociológica, ni electoral, ni política, ni institucional. ¿No? Ahí quedó completamente encajonado. Por eso, ojo, es tan relevante, creo yo, el paralelo. ¿Eh? Yo escribí parte de este libro durante el primer proceso constituyente, y cuando la nueva izquierda llega al poder, se enfrenta con un plebiscito ya en el horizonte, y con un plebiscito, no solo con un plebiscito, sino con un plebiscito que tiene una asamblea constituyente que es muy favorable a la izquierda. El paralelo es bien impresionante, porque la nueva izquierda tuvo ahí lo que Salvador Allende nunca logró, nunca pudo tener, digamos, que era la condición de la transformación institucional. Y termino con esto el paralelo. Fíjate que Salvador Allende, o la Unidad Popular, en marzo del 73, la elección parlamentaria, en medio de militares en el gabinete, desorden y violencia en la calle, desabastecimiento de bienes básicos, saca 44 puntos. La nueva izquierda, en su mejor momento, el primer año, digamos, no hay ninguno de estos problemas en Chile, saca menos de 40 puntos. Esa izquierda tenía un arraigo que la nueva izquierda parece no haber tenido, o no tener todavía, no sé. Y con respecto a eso, usted llegó, bueno, justamente en el libro, a la conclusión de que no era posible una salida institucional al gobierno de Allende. Aquí hay una cita muy interesante, dice: Allende no es capaz, no está en condiciones de imponer autoridad, solo está en condiciones de pedir un favor que no puede o no quiere ejercer auténtico poder. En definitiva, es un rehén de la UP. ¿Era un presidente totalmente superado por las circunstancias? A ver, Allende, para ser presidente, para ser candidato a presidente, había aceptado una condición delicada en la tradición presidencialista chilena, que era someter sus decisiones a la unanimidad del comité político del UP, lo que significaba que cualquier decisión relevante del UP tenía que pasar por ese comité político, y no por mayoría, sino que por unanimidad. Por tanto, quedó atrapado por los partidos. Esta era una condición que él aceptó porque él quería ser candidato, era su cuarta candidatura. Y a mi juicio, él pensaba que su famosa muñeca política, su talento político, le iba a permitir navegar, arreglársela. En el camino se arregla la carga, algo muy chileno por lo demás. Pero ¿qué es lo que pasa hacia el final, digamos? Cuando Allende ve que esto es un laberinto y se está viendo cada vez más encajonado, y cuando la intervención militar, digamos, ya es como una especie de rumor que todo el mundo sabe que podría venir cualquier día, y de hecho hubo una especie de anuncio, digamos, el 29 de junio del 73. Allende, si es que quiere llegar a un acuerdo institucional que requiera el acuerdo de Elwin, y que habría permitido, digamos, no sé cómo decirlo, pero que los militares mantuvieran su neutralidad en este proceso, ese acuerdo tenía un precio. Y ese precio era romper con la ultra, o sea, romper con el ala guevarista de la Unidad Popular. Romper con el ala guevarista no suponía solo la ruptura así como simbólica, que separara la sede, digamos, y el partido se dividiera en dos, no. Romper con su ultra significaba reprimir a su ultra. Significaba que cada vez que la ultra iba a ir a hacer algo, digamos, tomarse un campo, tomarse una industria, qué sé yo, había que ir a reprimirla. Y eso para Allende, que tenía en su cabeza el modelo, o sea, no el modelo, el antimodelo, digamos, de la traición de González Videla al Partido Comunista durante ese gobierno, ese es un límite que Allende, por motivos, a mi juicio, más morales que políticos, pero en fin, es algo que se puede discutir, es un límite que Allende no quiere traspasar. No quiere quebrar a la izquierda. Para él la unidad de la izquierda es un valor sagrado, digamos. Y está dispuesto a que se acabe su gobierno, está dispuesto a que el proceso que él lidera se vea interrumpido brutalmente como se había interrumpido, y sobre todo está dispuesto a morir, digamos, en las condiciones en las que murió, y esto yo creo que él tiene perfecta conciencia, está dispuesto a todo eso por no romper la unidad de la izquierda, y ese es el problema, o ese es el obstáculo por el cual él no puede llegar a un acuerdo con Patricio Elwin, porque en el fondo es lo que le exige Elwin, lo que le pide Elwin para llegar a acuerdo, que al mismo tiempo no es un capricho de Elwin sí, y en el fondo tiene que volver a la sede de la DC para conversar con sus bases, y es lo que las bases le piden, digamos, no es una solicitud caprichosa de Elwin, y ahí es donde los dos hombres no se ponen de acuerdo, y yo creo que los dos son perfectamente conscientes de lo que significa no ponerse de acuerdo. No ponerse de acuerdo significa que en pocas semanas más, o en pocos días más, o en pocas horas más va a haber una intervención militar. Al final, en agosto del 73, la intervención militar solo podría haber sido evitada por un acuerdo entre Elwin y Allende. Nombraba recién, profesor, el tanquetazo, que fue en junio del 73, y las circunstancias, de alguna u otra manera,
encendió, pareciera que no encendió las alarmas en La Moneda con el tanquetazo. ¿Cómo se explica que solo con los hechos consumados en septiembre del 73, Allende se haya enterado de que Pinochet era parte del golpe? El tanquetazo fue controlado por el general Prats y por el general Pinochet, digamos, hay unas fotos muy llamativas, porque Pinochet ese día sale con tenida de combate, entonces una foto así que interesante ir a mirar. Ahí Pinochet con tenida de combate neutralizando. El 29 de junio mostró que las Fuerzas Armadas conservaban la verticalidad del mando, pero también mostró que había cierta oficialidad media que ya estaba, digamos, muy rebeldona, por decirlo de modo elegante, pero que podía intentar una sonada si es que los altos mandos no lo hacían. Para los altos mandos esto es muy importante porque lo que ellos querían evitar era una división a las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero mientras estuviera el general Prats, era difícil que ocurriera algo porque el general Prats quería ayudar a Salvador Allende, había desarrollado cierta amistad con él, y el general Prats conservaba con dificultad, pero conservaba un liderazgo interno. Era muy difícil pensar en una intervención militar con el general Prats siendo comandante en jefe. Sin embargo, el general Prats, que asume en agosto del 63 como ministro de Defensa, junto con el comandante en jefe, junto con otros 3 comandantes en jefe que asumen respectivos ministerios, Defensa, Tierras, Transporte y Hacienda. El general Prats, a partir, digamos, de un intríngulis que se produce entre Allende y el general Ruiz, que era el comandante en jefe de la FACH, pierde el apoyo de la oficialidad, pierde el apoyo de sus generales, pierde el apoyo, digamos, de mucha gente, y hay una manifestación de esposas de oficiales, generales incluidos, en la puerta de la casa del general Prats, y el general Prats le pide una muestra de solidaridad a sus generales que sus generales no le dan, y por tanto Prats no le queda otra alternativa que renunciar. Él podría haber pasado retiro a los generales que no le son leales, pero eso habría desencadenado el golpe de inmediato, y por tanto Prats dice, aquí lo mejor que puedo hacer yo es salir. Y ahí Allende pierde el poder sobre el ejército, ¿no? Porque Prats era su principal punto de apoyo y no tenía otros. La segunda antigüedad era Pinochet. Nombrar a cualquier otro también habría desencadenado el golpe, por tanto Pinochet llega ahí porque Prats lo recomienda, pero lo recomienda a falta de algo mejor, digamos. Y lo que pasa es que nadie sabe quién es Augusto Pinochet, porque Pinochet no había estado en la articulación del golpe, Pinochet nadie sabía lo que pensaba, el golpe estaba organizado entre marinos y una serie de generales, pero entre los que Pinochet no estaba entre ellos, y por tanto el general Pinochet se sube al golpe muy tardíamente, digamos, o 3 días antes, o incluso Ascanio Cavallo sugiere en su libro que se sube definitivamente esa mañana, digamos. O sea, el hombre juega doble baraja, digamos, todos sabemos los socarrón y los tuto que es, ¿no? Y ahí se descubre un político distinto, o se descubre una personalidad distinta en Pinochet, pero la exclamación en la mañana de Allende es: pobre Pinochet, debe estar preso. Él no cree posible que Pinochet sea parte de la conspiración porque nunca le apareció entre los nombres vinculados a las conspiraciones, ¿no? Por tanto, nadie sabía quién era Pinochet, absolutamente nadie. Y a Pinochet, si no se hubiera subido a la intervención, al golpe, le podría haber pasado lo mismo que le pasó al comandante jefe de la Armada, el almirante Montero, que le cortaron el teléfono, le pusieron un candado en la puerta de la casa, ya no me acuerdo cómo lo hicieron, ¿no? Pero el hecho de que el almirante Montero esa mañana quiso salir de su casa y no pudo salir de su casa, digamos. A Pinochet le habría pasado algo parecido si es que no sube. Por tanto, Pinochet se decide subir al golpe cuando se da cuenta de que esto va conmigo o va sin mí y por tanto, bueno, mejor me subo, digamos, ¿no? Pero hasta 3-4 días antes nadie sabe lo que piensa Pinochet. ¿Allende confiaba en Pinochet? No confiaba, pero tampoco desconfiaba. Fue lo único que tuvo a mano para tratar de calmar por unos días, todo esto pasa muy rápido, ¿eh? Para tratar de contemporizar, digamos, lo que estaba pasando en el ejército. Pero Allende, a mi juicio, desde que fracasan sus diálogos con Elwin y desde que sale el general Prats, Allende es plenamente consciente de que el golpe es cuestión de horas, días, semanas, pero no va a durar mucho tiempo. Prats se lo dice, ¿no? El golpe puede demorarse 1, 2, 3 semanas, pero usted no tiene hasta la Navidad, por poner algo. Usted no tiene 3 meses, digamos, usted tiene semanas, digamos. Yo creo que el golpe era un dato de la causa después de que sale Prats y de que fracasa el diálogo Elwin-Allende, y hay como una tensa espera simplemente, ¿no? Pero todos saben lo que va a pasar a esas alturas, digamos. Y Elwin con Allende, cuando no llegan al diálogo, ¿cuáles son las causas de eso? No solamente la mirada de la DC, ni la mirada más moral de Salvador Allende, de una forma fáctica, ¿por qué no llegan al acuerdo? No llegan a un acuerdo porque Elwin no cree en la palabra de Allende, y no por un tema personal, ¿no? Sino porque no cree que Allende tenga liderazgo sobre su mundo, y por tanto Elwin, que es un abogado, digamos, vuelve una y otra vez sobre este concepto, el concepto de garantía, ¿no?
Elwin requiere una garantía. Requiere que le garanticen que los acuerdos que van a llegar ahí van a ser cumplidos. Porque la palabra de Allende a Elwin no le basta, ya no le basta, digamos. No, insisto, no por algo, un capricho personal de Patricio Elwin, sino que Patricio Elwin, que estaba negociando sin el acuerdo de Eduardo Frei Montalva, que era el gran líder de la DC, tiene que volver a sus bases con algo. No puede volver con la palabra de Allende, porque le habrían tirado tomate y habrían el otro presidente de la DC, digamos, eso no tenía vuelta. Y la garantía que exige Patricio Elwin en ese minuto es la integración de uniformados, no solamente en ciertos cargos ministeriales, sino que a los mandos medios, que es lo que Prat llama el golpe seco, ¿no? Que es decir, que se hagan cargo del gobierno los militares, pero no solo en ministro de y ministro de, sino en todos los mandos medios para que las órdenes se hayan ejecutado, digamos. Y Allende no está dispuesto a conceder eso porque el PS, su propio partido, no estaría dispuesto a aceptarlo. Intenta navegar, intenta crear comisiones para seguir conversando, pero Elwin ya no tiene espacio para darle más tiempo y por eso que ese diálogo fracasa, ese diálogo al que convoca el cardenal, digamos, el cardenal Silva Enrique, que se produce en la casa del cardenal, del que lamentablemente tenemos solamente el testimonio de Elwin y el testimonio del cardenal, que está inspirado en el de Elwin, porque cuando el cardenal escribe sus memorias le pide a Elwin que le recuerde lo que había pasado. Esto está en todas las cartas en el archivo Patricio Elwin y lamentablemente por motivos evidentes no contamos con el testimonio de Allende, pero son conversaciones en las que Elwin además consideró la postura de Allende un poco frívola, como según Elwin, Allende no tenía conciencia del abismo en el que estaba, digamos, hay como que una actitud un poco frivolona, ¿sí? Yo creo que eso se deja ver en el testimonio de Elwin. Insisto, lamentablemente no tenemos el testimonio de Salvador Allende por razones evidentes. Bueno, la memoria evidentemente de Allende no las tenemos por la evidencia, pero muchos autores dicen que la muerte la venía preparando de alguna u otra forma. No fue el día 11 que decide esa muerte. ¿Es así? ¿Son rumores? No, yo creo que en sus intervenciones públicas y testimonios de amigos está claro que en caso de una intervención militar Allende no quiere salir con vida, no quiere ir al exilio a dar conferencias, digamos, no quiere ser humillado por los militares. Dice que no tiene vida, no tiene temperamento para la clandestinidad, por tanto sería un estorbo en ese caso. Y la discusión más interesante sobre eso, por supuesto, con Carlos Altamirano, ¿no? Carlos Altamirano, que era su amigo, es un amigo de hace muchos años, pero están en posiciones políticas distintas, ¿no? Están en posiciones políticas distintas, un poco antinómicas incluso. De esto, de nuevo, tenemos solo el testimonio de Altamirano por razones obvias, pero Altamirano considera que Allende tomó su decisión de morir en caso de intervención militar y Altamirano considera que esa es una decisión personal que resuelve el problema Salvador Allende. Es una decisión épica de él, digamos, que como que lo pone en otro sitial. Pero Altamirano siempre le preguntaba a Allende, bueno, ¿y qué pasa con nosotros? Una vez que ya, tú tienes tu decisión tomada, tú sabes cómo resuelve este problema, pero este es un problema colectivo, digamos, ¿qué hacemos con nuestras fuerzas? ¿Qué va a pasar con la represión, digamos, etcétera, etcétera? Y Allende esa pregunta no le entraba, él había tomado su decisión, digamos. Yo me imagino, esto ya en orden de la especulación, ¿no? Pero uno podría escribir un diálogo Allende-Altamirano a partir de esto, que la respuesta de Salvador Allende tiene que haber sido, bueno, pero son ustedes los que me están obligando a esto. Si es que ustedes me dieran espacio para negociar, yo no me vería obligado a morir. Como ustedes están en una posición tan intransigente y yo no quiero romper la unidad de la izquierda, no me queda otra que tomar esta decisión que, ojo, en el caso de Allende no era fácil de tomar porque Salvador Allende era un gozador de la vida, lo digo en el buen sentido, digamos, sabía apreciar los bienes de este mundo, digamos. No era una zeta y por tanto para Salvador Allende la muerte tenía un costo, digamos, no era algo, él no tenía alma de mártir y eso lo dice todo el tiempo, yo no tengo pasta de mártir y eso yo creo que es verdad porque a él le gustaba la vida, digamos, era un gran conversador, le gustaba la buena comida, tenía buenos amigos, digamos, pero se ve obligado a esto justamente en su espíritu, si es que uno pudiera como retrasar o reproducir su propio itinerario mental. Y parte de su partido, parte del MAPO y la izquierda cristiana que no quieren negociar con la DC y como él no quiere romper con ese mundo, no le queda otra salida que esta salida épica, digamos, que termina en suicidio, que podría no haber sido suicidio porque él también estaba abierto a morir en combate, por decirlo así, pero no está dispuesto a entregarse a los militares ni a ser humillado por ello, eso es algo que él no quiere hacer y también está convencido de que el escenario de esto tiene que ser la moneda, lo que también es importante porque la moneda militarmente la defensa no tiene sentido y sus amigos se lo hacen ver muchas veces, la moneda no es el lugar para defenderse, pero Allende no está pensando en la defensa militar, ¿no? Allende está pensando en darle un cuadro a su muerte
y por eso se indigna con el GAP cuando el 29 de junio el GAP no lo deja ir a La Moneda por motivos de seguridad y les dice, oiga, si esto vuelve a pasar, yo voy a La Moneda. Y esto es interesante porque esto lo nota Alfredo Sepúlveda en su libro, creo. A los militares no se les ocurrió bloquearlo en Tomás Moro. Cuestión que no tenía ninguna dificultad de orden práctico, como comentaba en el almirante Montero, simplemente no sale de su casa, digamos. No se le ocurre bloquearlo en Tomás Moro, digamos. Lo que obviamente habría cambiado mucho las cosas porque una muerte en Tomás Moro no es lo mismo que una muerte en La Moneda, digamos. Pero todo eso Allende lo tenía, el presidente lo tenía premeditado, lo tenía diseñado. El discurso, por supuesto, no está leyendo una página, pero son cosas que él ha masticado, que ha reflexionado, que ha meditado muchas veces. De ahí la claridad conceptual que tiene y la serenidad con que pronuncia esas palabras. ¿Y Allende confiaba en alguno de sus generales? ¿De los generales de ejército? No, porque el único de su confianza era Prats, y Prats tenía 2 generales de ejército que le eran leales a él, que eran los generales Sepúlveda y Pickering, pero esos generales salen con Prats. Por tanto, una vez que salen Prats, Sepúlveda y Pickering, ya no le queda ningún general en quien confiar mucho. Y de hecho Sepúlveda y Pickering eran leales a Prats, pero no eran leales a Allende tampoco. Por tanto, uno de los errores de Salvador Allende, esto es fácil decirlo después, digamos, 50 años después, es que, claro, toda su política militar se limitaba y se reducía a la persona del general Carlos Prats. Y por tanto, una vez que esa ficha salió del escenario, porque Prats perdió el apoyo de sus generales, todos sabemos que un general que no es respetado por su subordinado, digamos, es un militar que no tiene destino. Una vez que Prats sale de escena, Allende se queda sin ninguna ficha que tocar porque, como te digo, como te decía, no tiene la relación con Pinochet que tenía con Prats. Nadie sabía quién era Pinochet y lo tiene que nombrar porque es el segundo, pero no porque tenga ninguna particular confianza ni lealtad en él, digamos. Y recíprocamente, digamos. Pinochet había guardado un silencio. Gonzalo Vial dice que Pinochet era el perfecto segundo. Obedecía todas las órdenes que le daban, nunca dijo lo que pensaba, nunca nadie supo lo que pensaba. Hasta que le tocó ser el número 1 y bueno, y ahí las cosas cambiaron un poco, ¿no? Ahí se supo todo lo demás, pero nadie lo sabía antes, digamos. Nadie lo sabía antes. Y si no hubiera estado ahí Pinochet, probablemente ese aspecto de su personalidad, lo más probable es que nunca se habría desarrollado, simplemente. Sin duda alguna, la muerte del presidente Allende es inolvidable y para la izquierda imborrable para su memoria. Y sin duda alguna, hoy el Frente Amplio mira con buenos ojos o con ojos de inspiración la figura de Salvador Allende. En su libro usted plantea que hay 2 Allendes, un Allende más del gesto moral y el otro de los 1000 días. La pregunta es si el Frente Amplio finalmente se va a lograr decidir por alguno. A ver, para explicar el problema así, para entenderlo bien, a ojos de la izquierda, yo no soy de izquierda, pero esto creo que uno lo puede entender aunque no sea de izquierda, el gesto moral de Allende obliga. Alfredo Ibáñez creo que es que dice, la izquierda no puede sino ser allendista. No puede, porque allá hay un gesto moral que es inolvidable, digamos, y que tiene una dimensión heroica para la izquierda, y por tanto es una figura que la izquierda no puede sino admirar, respetar y rendirle algún tipo de culto incluso, ¿no? Y eso no es mi mundo, no es mi tradición, pero yo lo puedo entender, digamos, ¿no? El punto es, si ese gesto moral, tú también pretendes que tenga operatividad política. O sea, tú eres allendista porque en Allende reconoces un gesto moral, digamos, de elevado valor, perfecto. Pero eres también allendista porque reconoces que ese gesto de elevado valor tiene una tradición política más o menos nítida y clara. Esa segunda parte de la pregunta es la que a mi juicio es muy disruptiva para la izquierda, ¿no? Porque ¿qué significa ser allendista políticamente, digamos? Es un lugar común, es querer, digamos, justicia social, es pensar que se van a abrir un día las grandes alamedas, es ser radical como son algunos aspectos de su discurso ese día. Eso es lo que no está claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la generación que vivió los 1000 días y la generación que vivió la dictadura y la generación que recuperó la democracia es una generación extraordinariamente consciente de que admirar al Allende del martes 11 no te obliga ni está directamente vinculado con querer ser allendista desde el punto de vista político. Y de hecho, por eso esa izquierda está dispuesta a aliarse con Patricio Aylwin, que había sido el gran opositor a Salvador Allende. Pero para la izquierda, que no vivió ninguna de esas experiencias, el presidente Boric y su generación nacieron a mediados de los 80 y por tanto nacen a la vida política, qué sé yo, con Ricardo Lagos, digamos, quizás con Eduardo Frei, no están atados a esa historia, ¿no? Y por tanto ellos dicen, bueno, pero si este mito de Salvador Allende, esta estatua que tenemos, ese gesto moral, tiene que tener alguna traducción política. Y ahí es donde a mi juicio se extravían, digamos, porque simplifican al personaje y no entienden
que ese gesto moral, su traducción política es extraordinariamente complicada y extraordinariamente disruptiva para la izquierda, ¿no? Por eso me pareció tan delicado o tan enigmático, incluso cuando el presidente Boric habla de las grandes alamedas. Dice, aquí estamos, compañeros, abriendo las grandes alamedas. Una frase preciosa, poética, pero poética, una frase lírica. ¿Pero qué significa políticamente abrir las grandes alamedas? O sea, cuando termine el periodo del presidente Boric, él va a ser medido con la vara que él se fijó. ¿Y qué vara se fijó? La vara enunciada por Salvador Allende el 11 de septiembre del 73. Y es evidente que iba a fracasar porque de aquí a que el presidente Boric termine su mandato no se van a ver abiertos las grandes alamedas porque esa frase tiene una dimensión poética pero no política, ¿no? Y ahí es donde la nueva generación, a mi juicio, a veces confunde, o al menos confundió en ese momento los planos, ¿no? Y eso para la izquierda es muy disruptivo porque justamente la potencia de la figura de Allende es extraordinaria por motivos, digamos, que hemos conversado aquí. Se cumplen 50 años de la fecha más importante, al menos del siglo XX. Y lo hablábamos recién, Chile está de alguna u otra manera dividido, pese a que es una discusión de élite, baja también a la sociedad y eso también es interesante observarlo al menos. En 50 años más, ¿vamos a seguir igual o van a haber heridas que habrán sanado? No, eso es imposible saberlo, porque fíjate que si tú me hubieras preguntado a mí, bueno, yo era muy chico, pero si tú le hubieras preguntado a un actor relevante hace 30 años ya, pues el año 93, que además fue una efeméride, digamos, que pasó completamente desapercibida, porque el elwinismo era la fuerza dominante, digamos. Si tú le hubieras preguntado a alguien ahí, ¿tú piensas que en 30 años más esto va a polarizar a la sociedad? Probablemente el año 93 te hubieran dicho, te está loco. Sí, hoy día ya nadie está pensando demasiado en esto. Había otro contexto, Pinochet era comandante en jefe del ejército, Eduardo Frei era el candidato que iba a ganar. Pero las efemérides, digamos, como te decía al principio, simplemente reflejan el estado de ánimo de la sociedad en ese minuto. Y por tanto, quién sabe, si en 50 años más, digamos, por algún motivo, digamos, seguimos todavía inmersos en esa discusión, que no deja de ser llamativo, porque esto sí está en el centro del enigma, digamos, que 50 años después han pasado generaciones, digamos, este sigue siendo un tema que nos divide y que ordena de algún modo nuestra discusión política. Así que no sé lo que pasa en 50 años, pero me cuesta pensar que vaya a ser irrelevante, digamos. Yo creo que esta fecha ha ido más bien increciendo con el paso del tiempo. Profesor, muchas gracias. No, pero gracias a ti por el interés y por las preguntas, así que encantado de haber estado con ustedes hoy día.